13 días. 13 días de guerra, y ni una palabra. Mientras las bombas caían sobre Teherán, mientras los misiles iraníes golpeaban Beit Shemesh, mientras el estrecho de Hormuz era estrangulado y los terminales petroleros se apagaban uno tras otro en el Golfo, Benjamin Netanyahu no dijo nada. Desapareció. Y en ese silencio, Internet estalló. 218.000 publicaciones en 8 días afirmando que el hombre estaba muerto. Los medios estatales iraníes echando leña al fuego. Acusaciones de deepfake. Conspiraciones sobre 6 dedos. El mundo entero viendo cómo se desarrollaba una guerra y preguntándose dónde había ido el hombre que la había iniciado. Y entonces, el 12 de marzo, volvió. Volvió por Zoom. No desde un podio en Jerusalén, no desde una sala de guerra, no de pie junto a sus soldados. Por Zoom, aparentemente porque la situación de seguridad era textualmente demasiado tensa. El primer ministro de Israel, el hombre que ha pasado 30 años diciéndole al mundo que él es el único líder lo suficientemente fuerte, lo suficientemente duro, lo suficientemente visionario para enfrentarse a Irán, dando una rueda de prensa por videollamada. Pero no nos distraigamos con las formas, porque lo que realmente dijo es mucho más alarmante que cómo lo dijo. Dijo que Israel está aplastando a Irán. Dijo que Irán ya no es el mismo Irán. Dijo que no iba a sacar una póliza de seguro de vida sobre el nuevo líder supremo. Dijo que quiere crear las condiciones para que el pueblo iraní derribe a su propio gobierno. Y entonces, y esta es la parte que debería dejarnos a todos helados, dijo, se puede llevar al caballo al río, pero no se le puede obligar a beber. Piensen en lo que eso significa viniendo de un jefe de gobierno en funciones que acaba de contribuir a lanzar una guerra contra una nación soberana. Les está diciendo, abiertamente, que el objetivo de esta campaña militar es un cambio de régimen. Les está diciendo que no tiene ni idea de si eso va a funcionar. Les está diciendo que el plan, en la medida en que existe uno, es bombardear un país hasta llevarlo al borde de la revolución y esperar que la gente termine el trabajo. Esa es la estrategia. Eso es lo que vino a anunciar tras 13 días de silencio. Quiero ser preciso aquí, porque la precisión importa. Esto no es un argumento a favor del gobierno iraní. No lo es. La República Islámica es un Estado autocrático teocrático que ha financiado el terrorismo, ejecutado disidentes, armado a Hezbollah y pasado décadas trabajando hacia la capacidad nuclear. Ninguna persona seria defiende ese historial. Pero la pregunta que tenemos ante nosotros no es si el gobierno iraní es malo. La pregunta es si bombardear un país para forzar un cambio de régimen es legal, es prudente y va a producir el resultado que Netanyahu está prometiendo. Y en los 3 aspectos, la respuesta que dan personas serias de todo el espectro político es profundamente preocupante. Empecemos por la cuestión legal, porque importa y se sigue pasando por alto. Netanyahu estuvo en Beit Shemesh el 2 de marzo y dijo, los tiranos de Teherán atacan civiles, nosotros atacamos a los tiranos de Teherán para proteger civiles. Es una frase limpia, suena justa. Pero el derecho internacional no funciona sobre la base de frases limpias que suenan justas. La Carta de las Naciones Unidas es inequívoca. El uso de la fuerza militar contra otro Estado soberano requiere o bien un ataque armado inminente, o bien la autorización del Consejo de Seguridad. Israel y Estados Unidos no fueron al Consejo de Seguridad. Y aunque Irán ha protagonizado comportamientos absolutamente provocadores, existe una brecha legal y probatoria significativa entre la provocación y el tipo de amenaza inminente que justifica una campaña militar conjunta a gran escala. Scott Ritter, que no es precisamente un comentarista liberal, calificó esto de guerra de agresión ilegal. El primer ministro español Pedro Sánchez usó un lenguaje idéntico. No son voces marginales. Son personas que están lanzando una alarma legal que la conversación política mayoritaria en Estados Unidos, particularmente en la derecha, está ignorando por completo, y les diré por qué importa aunque no les importe el derecho internacional en abstracto, porque las normas que regulan cuándo los países pueden ir a la guerra también protegen a Estados Unidos.
Cada vez que participamos en desmantelar esas normas por lo que parece una buena razón, debilitamos nuestra propia posición la próxima vez que alguien nos lo haga a nosotros o a un aliado. Ahora hablemos de la cuestión estratégica. Los objetivos declarados de Netanyahu, tal como han explicado los analistas que siguen esto de cerca, son tres. Eliminar el programa de armas nucleares de Irán, eliminar su programa de misiles balísticos y eliminar su capacidad de apoyar a grupos armados como Hezbollah y Hamas. Esos son los objetivos militares declarados, pero junto a esos objetivos militares, él sigue insertando este cuarto elemento, el cambio de régimen. Y el cambio de régimen es una categoría de objetivo fundamentalmente diferente. No es algo que se pueda lograr con ataques aéreos. Todo historiador de la guerra moderna se lo dirá. Todo analista que estudió Irak en 2003, Libia en 2011, Afganistán a lo largo de 20 años, todos le dirán lo mismo. Se puede destruir infraestructura, se puede matar a científicos y generales, se puede degradar la capacidad militar, pero no se puede bombardear a una población hasta convertirla en una revolución política coherente que produzca un gobierno estable y amigable al otro lado. Netanyahu lo sabe. Es demasiado inteligente para no saberlo. Lo cual plantea la incómoda pregunta de qué espera realmente que ocurra y qué es lo que realmente quiere. Porque en realidad solo hay unas pocas posibilidades. La primera es que genuinamente crea que el pueblo iraní está tan listo para la revolución que unas semanas de ataques aéreos estadounidenses e israelíes los empujarán al límite y surgirá algo mejor. Si esa es la creencia, es peligrosamente ingenua. Las protestas que han sacudido Irán durante los últimos años han sido significativas, pero también han sido brutalmente reprimidas. La Guardia Revolucionaria sigue en pie. El nuevo líder supremo, con todas sus limitaciones, está instalado. El aparato de control estatal no se evapora simplemente porque caigan bombas. La segunda posibilidad es que Netanyahu sabe que el cambio de régimen es improbable en el corto plazo, pero está usando ese lenguaje para darle a la operación un marco moral que justifique su continuación indefinida. Mientras el objetivo sea el cambio de régimen y el cambio de régimen no haya ocurrido, la guerra continúa, y una guerra que se prolonga indefinidamente sirve a ciertos intereses políticos domésticos en Israel, concretamente unas elecciones en noviembre en las que Netanyahu necesita parecer un líder en tiempo de guerra más que un acusado en un juicio por corrupción. La tercera posibilidad, y la que creo que merece la atención más seria, es que no hay un objetivo final, que esta fue una guerra lanzada con una justificación desencadenante clara, Irán reanudando sus programas nucleares y balísticos en violación de acuerdos previos, pero sin una imagen clara de cómo se ve realmente la victoria ni de cómo llegar hasta ella. Y la evidencia de esa tercera posibilidad es bastante contundente. Las propias declaraciones públicas de Trump durante este periodo han sido notablemente incoherentes. Analistas de medios como el Times of Israel y el programa On Point de WBUR han señalado abiertamente que el presidente de Estados Unidos parece incapaz de articular por qué se lanzó la guerra o cómo piensa terminarla. Netanyahu habla de crear condiciones, no habla de qué viene después. Nadie habla de qué viene después. Y mientras tanto, esto es lo que está ocurriendo en el mundo real. Irán está disparando drones y misiles contra Israel y contra los estados del Golfo. Los terminales petroleros han detenido operaciones. El estrecho de Hormuz, por el que pasa aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo, está amenazado. La Marina de Estados Unidos está siendo desplegada para escoltar petroleros. El USS Abraham Lincoln está en la región. Personal militar estadounidense ha muerto. 6 tripulantes fallecieron cuando un avión cisterna se estrelló en Irak. Esto no es una operación quirúrgica y contenida de bordes limpios. Esto es un conflicto regional en expansión con una escalada impredecible, y el hombre en la cima de esa escalada acaba de decirles que no sabe si se logrará el principal objetivo político. Hablemos un momento de Hezbollah, porque los comentarios de Netanyahu sobre Líbano fueron llamativos y recibieron mucha menos atención que sus comentarios sobre Irán.
Advirtió directamente al gobierno libanés: tome su destino en sus propias manos y desarme a Hezbollah, o Israel tendrá que hacerlo. Eso es una amenaza a un gobierno de una nación soberana para que controle a un actor no estatal o enfrente acción militar israelí. El gobierno del Líbano tiene un control limitado sobre Hezbollah. Eso ha sido así durante décadas. Netanyahu lo sabe. Entonces lo que está diciendo efectivamente es que Israel se reserva el derecho de llevar a cabo operaciones militares dentro del Líbano de manera prácticamente indefinida, porque la condición que está estableciendo, que el gobierno libanés desarme completamente a Hezbollah, es una que el gobierno libanés no puede cumplir de manera realista por sí solo. Esa es una receta para un compromiso militar permanente en un segundo frente mientras la guerra con Irán sigue en curso. Y aquí es donde quiero retomar algo que dijo Netanyahu, que creo que es la línea más reveladora de toda la rueda de prensa, y que los medios en gran medida trataron como algo de pasada. Dijo que Israel, que en general se consideraba acabado tras el 7 de octubre de 2023, es ahora al menos una potencia regional, y que al eliminar a Ali Khamenei, Israel había eliminado lo que llamó una especie de Hitler que buscó su destrucción durante casi medio siglo. Una especie de Hitler. Ese marco retórico hace mucho trabajo. Está diseñado para cerrar el debate. Cuando describes a tu enemigo como Hitler, cualquier acción tomada contra él no solo queda justificada, sino que se convierte en moralmente obligatoria. Significa que los críticos de la guerra no solo están equivocados en estrategia, sino en moral. Significa que las preguntas sobre legalidad, sobre proporcionalidad, sobre el riesgo de escalada, sobre la ausencia de un objetivo final, todas ellas se convierten en adyacencias incómodas a defender a una figura hitleriana. Ese movimiento retórico merece ser señalado con claridad. No porque el gobierno de Irán fuera benigno, no lo era, sino porque en una democracia, incluso en tiempos de guerra, especialmente en tiempos de guerra, el público merece líderes que den cuenta honesta de lo que se hace en su nombre. ¿A qué costo? ¿Con qué fin? ¿Con qué probabilidad de éxito? Las comparaciones con Hitler no hacen eso. Cortan la rendición de cuentas. Hacen que la guerra sea incuestionable. Ahora quiero dedicar un momento a la dimensión doméstica estadounidense de todo esto, porque creo que está genuinamente inexplorada. Esta es una guerra que Estados Unidos está colibrando. La Operación Roaring Lion es una operación conjunta de Estados Unidos e Israel. Aviones estadounidenses están volando misiones, marineros estadounidenses están en el mar, personal estadounidense ya ha muerto, y el pueblo americano ha tenido casi ningún debate congresional significativo sobre si esta guerra debe librarse, cómo debe librarse, qué debe costar o cómo se ve el éxito. La ley de poderes de guerra existe por una razón. El requisito constitucional de que el Congreso autorice la guerra existe por una razón. Esas razones no desaparecieron porque el objetivo sea Irán y el socio sea Israel. Este no es un punto partidista. Hay republicanos que han planteado estas preguntas, pero el volumen general de rendición de cuentas por parte del Congreso ha sido sorprendentemente bajo y necesita volverse más alto, porque el pueblo americano ya está pagando precios más altos en la gasolinera, pagará más cuando las disrupciones en la cadena de suministro de un Golfo desestabilizado se filtren por la economía. Merecen saber por qué su gobierno tomó estas decisiones y si esas decisiones están produciendo los resultados que se prometieron. Netanyahu también hizo una referencia de pasada a nuevas alianzas regionales que antes no habrían sido posibles. Dijo que Israel está forjando relaciones en la región que antes eran impensables. No nombró países específicos. Dijo, estamos haciendo todo lo posible. Esto casi con certeza es una referencia a la cooperación silenciosa de los estados del Golfo que comparten el temor israelí al poder iraní y a sus ambiciones nucleares. Y ese es un desarrollo geopolítico real que merece tomarse en serio. Los acuerdos de Abraham fueron reales. La ansiedad de los estados del Golfo ante Irán es real. Pero normalizar relaciones y coordinar operaciones militares contra un país vecino son dos cosas muy diferentes.
Y si el gobierno israelí está operando bajo suposiciones sobre el apoyo regional, que son más frágiles de lo que sugiere el confiado marco de Netanyahu, entonces todo el panorama estratégico es más inestable de lo que implicó la rueda de prensa. Notemos también esto. Netanyahu se dirige a unas elecciones en noviembre. Sus encuestas estaban cayendo incluso mientras hablaba. Un analista que reportaba desde Ramallah señaló que perdió un escaño en encuestas publicadas el mismo día de la rueda de prensa. Existe una larga y documentada historia no exclusiva de Israel, de líderes en problemas políticos que descubren que la guerra une apoyos, al menos temporalmente. No estoy diciendo que esa sea la razón por la que esta guerra fue iniciada. Estoy diciendo que cuando un líder que se beneficia domésticamente de la escalada militar toma decisiones que escalan un conflicto militar, el público tiene la obligación de preguntarse si esas decisiones se están tomando puramente por razones estratégicas. Eso no es pensamiento conspirativo, eso es diligencia cívica. 13 días de silencio, y luego esto, una rueda de prensa que declaró la victoria. Prometió un cambio de régimen sin garantizarlo, amenazó al Líbano, se burló de un líder supremo que puede o no haber sido herido en un ataque aéreo, y lo envolvió todo en el lenguaje de la rectitud histórica. Hay personas en el círculo de Netanyahu que le dirán que es un visionario, que vio la amenaza iraní con claridad cuando otros no pudieron, que esta operación, con todo su desorden, puede producir en última instancia un Medio Oriente más estable y un Israel más seguro. Ese argumento merece ser escuchado con seriedad, pero también merece ser interrogado con seriedad, porque el Medio Oriente tiene una larga y dolorosa historia de operaciones militares lanzadas con una lógica estratégica grandiosa que produjo resultados que nadie predijo y nadie quería. Irak en 2003 iba a producir democracia y estabilidad regional. Libia en 2011 iba a liberar a un pueblo de un dictador. Cada una de esas intervenciones vino acompañada de líderes que hablaban en el lenguaje de la liberación, la necesidad y la claridad moral. Y cada una de ellas dejó tras de sí destrucción que sobrevivió a la confianza de quienes las lanzaron. Netanyahu regresó de su silencio con una declaración que fue muchas cosas, desafiante, visionaria en sus propios términos, políticamente calculada y en partes genuinamente alarmante. Lo que no fue es una rendición de cuentas completa de lo que esta guerra está costando. ¿Quién está soportando esos costos? ¿Y qué ocurre si el caballo no bebe? Esa rendición de cuentas todavía se debe, y cuanto más se demore, más costará cuando finalmente llegue.